El pañuelo cayó al suelo de mármol como una sentencia. Clara Benavides arrancó su mano de la del novio con un movimiento que hizo retroceder al sacerdote. Los invitados contuvieron el aliento mientras ella giraba hacia la multitud. Su vestido blanco arrastrándose entre los pétalos esparcidos para una ceremonia que jamás se completaría. «¡Este hombre es un traidor!», gritó con una voz que no reconocía como suya. «Ha destruido familias enteras para llegar hasta este altar». Héctor de Luján extendió la mano hacia ella, pero sus dedos solo encontraron aire. Las puertas laterales de la capilla se abrieron de golpe y un hombre joven irrumpió sosteniendo documentos manchados de tinta antigua. «¡Tengo las pruebas!», exclamó Tomás Calderón. «Ventas ilegales, sobornos, la caída de los Mendoza y los Estrada fue orquestada por él». El caos estalló como una tormenta contenida demasiado tiempo. Los nobles se pusieron de pie. Los guardias desenvainaron sus espadas y Clara echó a correr hacia la salida mientras el mundo que conocía se derrumbaba a sus espaldas. Pero antes de cruzar el umbral, miró hacia atrás y vio al duque Leandro de Montferrat observando todo desde su lugar privilegiado, con una expresión que ella jamás olvidaría. Una sonrisa, apenas perceptible, casi inexistente, pero innegablemente presente. Y entonces comprendió, aunque ya era demasiado tarde, que quizás nunca había sido ella quien tomaba las decisiones. Pero para entender cómo una simple doncella terminó huyendo de su propia boda mientras acusaba a su prometido de crímenes imperdonables, hay que volver al principio, a los días en que Clara Benavides aún creía que la obediencia era una virtud y que los hombres poderosos protegían a quienes servían bajo su techo. Hay que volver a cuando todo parecía estar en orden. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué parte del mundo nos acompañan. Escríbelo ahí abajo mientras regresamos al inicio de esta historia. El ducado de Montferrat se extendía como una joya engarzada entre montañas y valles fértiles, un territorio que muchos consideraban bendecido por la providencia. Sus campos producían trigo abundante, sus viñedos daban vinos que se exportaban a reinos lejanos, y su capital presumía de calles empedradas y edificios que hablaban de generaciones de prosperidad acumulada. Al frente de todo aquello estaba Leandro de Montferrat, un hombre de 53 años cuya reputación precedía su presencia en cualquier salón. Quienes lo conocían superficialmente lo describían como un gobernante sereno, calculador pero justo, capaz de resolver disputas con palabras donde otros habrían recurrido a las armas. Sus ojos grises parecían leer las intenciones detrás de cada gesto, y su voz grave tenía el don de hacer que las órdenes sonaran como sugerencias razonables. Pero quienes llevaban años sirviendo en el palacio ducal sabían que había algo más detrás de aquella fachada impecable. Leandro nunca levantaba la voz, nunca perdía la compostura, pero tampoco perdonaba. Los que lo traicionaban desaparecían de la corte tan silenciosamente que muchos olvidaban que alguna vez existieron. No había escándalos, no había ejecuciones públicas, solo ausencias que nadie se atrevía a cuestionar. Aquella mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñirse de oro y las primeras brisas frías anunciaban el cambio de estación, el duque convocó a su consejo para un anuncio que nadie esperaba. «Contraeré una alianza matrimonial con la casa de Luján», declaró sin preámbulos mientras sus consejeros intercambiaban miradas de desconcierto. «El enlace se celebrará en 3 semanas». Don Aurelio, el más anciano de los consejeros, se atrevió a romper el silencio que siguió a sus palabras. «Excelencia, la casa de Luján ha sido nuestra rival durante décadas. ¿Qué ha cambiado para propiciar esta unión?» Leandro no apartó la mirada de la ventana mientras respondía.
Existe una deuda antigua entre nuestras casas, una deuda que es momento de saldar. Una deuda. Don Aurelio frunció el ceño. No tengo registro de ninguna obligación financiera con los Luján. No todas las deudas se miden en monedas, viejo amigo. Y con esas palabras, el duque dio por terminada la discusión. Los consejeros sabían que insistir era inútil. Cuando Leandro tomaba una decisión, el único camino posible era acatarla. Lo que ninguno de ellos sabía era que el duque no sería quien caminara hacia el altar. Esa carga recaería en alguien que ni siquiera había sido consultada. Clara Benavides despertó aquella mañana con la misma rutina de siempre. Se vistió con el sencillo vestido azul que usaban las damas de compañía, recogió su cabello castaño en un moño práctico y bajó a las cocinas para ayudar con los preparativos del desayuno. A sus 22 años, Clara había aprendido que su lugar en el mundo estaba definido por la gratitud que debía a quienes la habían acogido. Sus padres habían muerto cuando ella tenía apenas 4 años, víctimas de una fiebre que arrasó con la pequeña aldea donde vivían. Los Benavides habían sido una familia de comerciantes modestos, sin tierras ni títulos, y cuando la enfermedad se los llevó, Clara quedó sola en un mundo que no tenía espacio para huérfanas sin patrimonio. Fue Margarita quien la salvó. La anciana criada del palacio ducal había viajado aquella semana a la aldea para comprar hierbas medicinales, y cuando vio a la niña sentada junto a las tumbas recién cavadas de sus padres, algo se rompió en su corazón. Suplicó al duque que permitiera traerla al palacio, prometiendo que ella misma se haría cargo de su crianza sin pedir nada a cambio. Leandro accedió con la condición de que la niña fuera útil, y Clara lo fue. Aprendió a leer y escribir con los tutores que educaban a los hijos de los nobles menores, dominó las artes de la costura y el bordado, y cuando cumplió 15 años, fue asignada como dama de compañía de las visitantes distinguidas que llegaban al ducado. Nunca se quejó, nunca cuestionó su destino. Había aprendido que la gratitud era el único pago que podía ofrecer por el techo sobre su cabeza y el alimento en su plato. Pero aquella mañana, cuando un sirviente le informó que el duque solicitaba su presencia en el salón principal, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. En 18 años, viviendo en el palacio, Leandro de Montferrat jamás la había convocado personalmente. Caminó por los pasillos de mármol con el corazón latiéndole en la garganta, ensayando mentalmente las respuestas a preguntas que no podía anticipar. ¿Habría cometido algún error? ¿Alguien la habría acusado de algo? Sus manos temblaban cuando finalmente se detuvo frente a las puertas talladas del salón. El duque estaba de pie junto a la chimenea, observando las llamas con expresión inescrutable. No se volvió cuando ella entró, pero su voz llenó la habitación con una claridad que no admitía evasiones. «Clara Benavides, acércate». Ella obedeció, deteniéndose a una distancia respetuosa. El silencio se extendió durante varios segundos que se sintieron como horas, hasta que finalmente Leandro se giró para enfrentarla. «¿Sabes por qué te he llamado?» «No, excelencia. Voy a contraer una alianza con la casa de Luján. Un matrimonio que saldará cuentas pendientes entre nuestras familias». Clara asintió, sin comprender qué tenía aquello que ver con ella, pero entonces el duque dio un paso hacia adelante y sus ojos grises se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «Tú serás la novia, Clara». Las palabras cayeron sobre ella como un balde de agua helada. Por un momento, su mente se negó a procesarlas, convencida de que había escuchado mal. «Excelencia, yo no comprendo». «Es sencillo. Héctor de Luján, heredero de la casa rival, necesita una esposa. Tú has sido criada bajo mi tutela, lo que te convierte en una extensión de mi casa. El matrimonio satisfará las demandas de los Luján sin que yo tenga que ceder tierras ni poder político».
Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quería gritar, quería correr, quería despertar de aquella pesadilla absurda. Pero su cuerpo permaneció inmóvil, paralizado por años de obediencia condicionada. «Yo no tengo sangre noble», logró articular. «¿Cómo podría ser aceptable para un heredero? Los Luján no están en posición de exigir demasiado. Su fortuna se ha reducido considerablemente en los últimos años. Un matrimonio con alguien criada en mi corte les dará acceso a mi influencia. Es suficiente para ellos. ¿Y si me niego?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. El duque arqueó una ceja, más divertido que ofendido por su atrevimiento. «¿Negarte? Supongo que podrías hacerlo. Pero entonces tendría que reconsiderar la posición de todos aquellos que dependen de tu buena conducta. Margarita, por ejemplo, es una mujer mayor, ¿no es cierto? Sería una lástima que tuviera que buscar empleo en otra parte a su edad». El mensaje era claro. Clara tragó saliva, sintiendo cómo la trampa se cerraba a su alrededor, sin posibilidad de escape. «La boda será en 3 semanas», continuó el duque, volviendo a contemplar el fuego. «Tendrás tiempo suficiente para prepararte. Puedes retirarte». Clara hizo una reverencia mecánica y abandonó el salón con pasos que apenas la sostenían. No fue hasta que llegó a su pequeña habitación en las dependencias del servicio que permitió que las lágrimas brotaran, ahogando sus sollozos contra la almohada para que nadie pudiera escucharla. Margarita la encontró así 1 hora después, con los ojos hinchados y el rostro demacrado. La anciana se sentó junto a ella en la cama y la abrazó sin hacer preguntas, meciéndola suavemente como cuando era una niña asustada por las tormentas. «Ya me enteré», murmuró Margarita. «Los rumores corren rápido en este palacio. No puedo hacerlo», sollozó Clara. «No puedo casarme con un extraño. Lo sé, mi niña, lo sé. Pero si me niego tú, no pienses en mí». Margarita tomó su rostro entre sus manos arrugadas. «He vivido muchos años. Puedo arreglármelas». «No», Clara negó con firmeza. «No voy a ser la causa de tu desgracia. Has sacrificado demasiado por mí». Y en ese momento, mientras pronunciaba aquellas palabras, Clara supo que había tomado su decisión. Aceptaría el matrimonio, no por obediencia, no por gratitud, sino por amor a la única persona que la había tratado como familia, aunque eso significara caminar hacia su propia tumba. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos que Clara observaba como si ocurrieran a otra persona. Modistas llegaban para tomar sus medidas, cocineros discutían menús elaborados y decoradores transformaban el salón principal en un escenario digno de la unión entre 2 casas nobles. Fue durante esa semana frenética que Héctor de Luján llegó al ducado. Clara lo vio por primera vez desde una ventana del 2º piso, mientras él descendía de su carruaje con la elegancia estudiada de quien sabe que está siendo observado. Era un hombre apuesto, no podía negarlo. Alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, con una mandíbula definida y unos ojos que brillaban con una inteligencia que podía ser encantadora o peligrosa, dependiendo de cómo decidiera usarla. Tenía 35 años, según le habían informado, viudo de un primer matrimonio que no había producido herederos. Su esposa había muerto de una enfermedad repentina apenas 2 años después de la boda, un detalle que los sirvientes susurraban con expresiones que Clara no sabía interpretar. El primer encuentro formal entre ellos ocurrió aquella misma noche, durante una cena organizada por el duque. Clara fue presentada como la prometida, y Héctor tomó su mano con una suavidad que contrastaba con la dureza de su mirada. «Es un placer conocerla finalmente, señorita Benavides», dijo con una voz grave que parecía diseñada para seducir. «He escuchado maravillas sobre su belleza, pero debo admitir que las palabras se quedaron cortas». Clara murmuró una respuesta cortés mientras retiraba su mano con la mayor discreción posible.
Había algo en Héctor que la ponía nerviosa, aunque no podía identificar exactamente qué era. Al día siguiente, él solicitó un paseo privado por los jardines. El duque lo autorizó sin consultar a Clara, y ella se encontró caminando junto a su futuro esposo entre rosales que comenzaban a perder sus pétalos. «Sé que esta situación debe ser difícil para usted», comenzó Héctor con un tono que pretendía ser comprensivo. «Un matrimonio arreglado, sin tiempo para cortejo, sin posibilidad de elección. Quiero que sepa que no tengo intención de ser un tirano». Clara lo miró de reojo, intentando descifrar sus intenciones. «¿Qué espera de este matrimonio, señor de Luján?» «Héctor, por favor. Seremos marido y mujer». Él sonrió mostrando dientes perfectamente alineados. «Lo que espero es sencillo. Una compañera. Alguien que administre mi hogar, que me acompañe en eventos sociales, que eventualmente me dé herederos. A cambio, le ofrezco protección, comodidad y un estatus que jamás habría alcanzado como simple dama de compañía». Las palabras eran razonables. El tono era cálido, pero había algo en la forma en que sus ojos recorrían su cuerpo que hizo que Clara sintiera un escalofrío. «Será una sociedad», continuó él, «no una prisión. Tendrá libertad para sus intereses, para visitar a quienes desee, para vivir como le plazca, mientras cumpla con sus obligaciones. ¿No le parece justo?» Clara asintió, queriendo creer en sus palabras porque la alternativa era demasiado oscura para contemplarla. «Me parece razonable, excelente». Héctor tomó su mano y la apretó suavemente. «Creo que seremos muy felices juntos, Clara. Solo necesita darme una oportunidad». Aquella noche, mientras Margarita le cepillaba el cabello antes de dormir, Clara repitió las palabras de Héctor, intentando convencerse de que no había nada que temer. Quizás el matrimonio no sería tan terrible. Quizás encontraría algo parecido a la paz. Pero cuando cerró los ojos, lo único que vio fue la manera en que Héctor la había mirado cuando pensaba que nadie observaba, como un depredador evaluando a su presa. Fue al día siguiente cuando Clara conoció a Tomás Calderón, aunque en ese momento no imaginó la importancia que aquel encuentro tendría en su destino. Había escapado a la biblioteca buscando un momento de soledad entre los preparativos interminables. Los libros siempre habían sido su refugio, las únicas ventanas a mundos donde podía ser alguien diferente. Eligió un volumen de poesía y se acomodó en un rincón apartado, dispuesta a perderse entre versos. Pero no estaba sola. Un hombre joven trabajaba en una mesa cercana, rodeado de legajos polvorientos y documentos amarillentos. Tenía el cabello castaño ligeramente despeinado, como si hubiera pasado horas pasándose los dedos por él mientras reflexionaba, y sus ojos oscuros mostraban la concentración absoluta de quien busca algo importante entre un mar de información. Cuando levantó la mirada y la descubrió observándolo, esbozó una sonrisa tímida. «Disculpe, no pretendía asustarla. Soy Tomás Calderón, escribano. Me contrataron para revisar las cuentas antiguas del ducado antes del enlace». «Clara Benavides», respondió ella, aunque sospechaba que él ya lo sabía. «La novia». No era una pregunta. «¿Está preparada para la boda?». Clara abrió la boca para dar la respuesta cortés que había ensayado docenas de veces, pero algo en la mirada sincera de aquel hombre la detuvo. Por primera vez en días, alguien le hacía esa pregunta sin esperar una mentira. «No lo sé», admitió. «Supongo que nadie está verdaderamente preparado para estos cambios». Tomás asintió con una expresión que parecía comprender más de lo que sus palabras revelaban. «Los cambios son difíciles, especialmente cuando no los elegimos». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que comparten dos personas que reconocen algo familiar en el otro, aunque no puedan nombrarlo. «Encontré algo extraño en los documentos», dijo Tomás de pronto, bajando la voz. «Inconsistencias que no logro explicar». «¿Qué clase de inconsistencias?». Él dudó.
como si midiera cuánto podía revelar. Probablemente nada importante, errores de transcripción, archivos mal organizados, este tipo de cosas son comunes en registros antiguos. Pero la forma en que evitó su mirada le dijo a Clara que había algo más, algo que él no estaba dispuesto a compartir todavía. Antes de que pudiera insistir, un funcionario veterano asomó la cabeza por la puerta de la biblioteca. «Señor Calderón, el mayordomo lo busca para revisar los contratos del enlace». Tomás recogió sus papeles con movimientos apresurados, pero antes de marcharse se detuvo junto a Clara. «Tenga cuidado, señorita Benavides», murmuró en voz tan baja que ella apenas pudo escucharlo. «En este palacio los verdaderos secretos no se escriben». Y desapareció por el pasillo, dejándola con más preguntas de las que tenía antes. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Tomás resonaban en su mente junto con la sonrisa depredadora de Héctor y la mirada inescrutable del duque. Había algo que no estaba viendo, piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Cuando finalmente el sueño la venció, soñó que corría por pasillos interminables mientras una sombra la perseguía. Y cuando despertó con el corazón acelerado, lo primero que vio fue la luz del amanecer filtrándose por la ventana. Otro día más cerca de la boda. Otro día más cerca de un destino que no había elegido. Pero lo que Clara no sabía, lo que nadie en aquel palacio sospechaba, era que en el estudio del duque, un decreto sellado esperaba pacientemente el momento adecuado para ser firmado, y que el nombre escrito en él no era el de Clara Benavides, era el de Héctor de Luján, condenándolo por crímenes que aún no habían sido revelados, pero que el duque conocía desde el principio. La verdadera historia apenas comenzaba. La vela parpadeaba sobre el escritorio mientras Tomás Calderón revisaba por tercera vez el mismo documento, convencido de que sus ojos lo engañaban. Las líneas de tinta descolorida revelaban transacciones que habrían hecho temblar los cimientos de cualquier casa noble, y cada página que desenterraba de aquel archivo olvidado añadía un nuevo eslabón a una cadena de corrupción que parecía no tener fin. Había llegado al ducado como un simple escribano, contratado para una tarea rutinaria: verificar cuentas antiguas, asegurar que los registros estuvieran en orden para el enlace matrimonial, recibir su pago y marcharse. Nada extraordinario. Nada peligroso. Pero aquella noche, encerrado en la pequeña oficina que le habían asignado junto a los archivos históricos, Tomás comprendió que había tropezado con algo mucho más grande que él. Los documentos mostraban ventas de tierras que nunca habían sido autorizadas públicamente. Parcelas completas, transferidas a nombres desconocidos, por cantidades irrisorias, familias enteras despojadas de sus posesiones mediante maniobras legales tan retorcidas que habrían requerido años de planificación. Y en cada transacción, un patrón se repetía. Las firmas llevaban el sello del ducado de Montferrat. Tomás sintió que el estómago se le revolvía. Si su interpretación era correcta, el duque Leandro había estado saqueando a sus propios aliados durante décadas, acumulando riqueza mediante el despojo sistemático de quienes confiaban en él. Los Mendoza, los Estrada, los Villareal, todas familias que alguna vez habían sido poderosas y que ahora apenas sobrevivían en los márgenes de la sociedad, reducidas a la mendicidad después de perder todo lo que poseían. El escribano se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en la habitación vacía. Su primer impulso fue huir, empacar sus escasas pertenencias, abandonar el ducado antes del amanecer y olvidar todo lo que había visto. Nadie podría culparlo. Era un hombre sin conexiones políticas, sin familia que proteger, sin razones para arriesgar su vida enfrentando a uno de los nobles más poderosos de la región. Caminó hacia la ventana y observó el patio interior del palacio.
bañado por la luz plateada de la luna. Sirvientes cruzaban apresuradamente cumpliendo las últimas tareas del día, ajenos a las intrigas que se tejían sobre sus cabezas. Y entonces, en un balcón del ala este, distinguió una figura solitaria. Clara Benavides contemplaba la noche con una expresión que Tomás reconoció, porque la había visto en su propio reflejo apenas unos minutos antes. Era la mirada de alguien atrapado en una telaraña invisible, incapaz de encontrar la salida. El recuerdo de su breve encuentro en la biblioteca regresó con una claridad que lo sorprendió. La forma en que ella había respondido a su pregunta sobre la boda, aquella honestidad inesperada en un lugar donde todos parecían usar máscaras. Clara no había elegido este destino. Estaba siendo entregada como mercancía a una casa que, si los documentos eran ciertos, había construido su resurgimiento sobre las ruinas de otras familias. Tomás apretó los puños. No podía irse. No todavía. No mientras aquella mujer caminara hacia un matrimonio con una casa posiblemente criminal sin conocer la verdad. Pero tampoco podía actuar precipitadamente. Si se equivocaba en su interpretación, las consecuencias serían desastrosas. Necesitaba certeza antes de dar cualquier paso. Recogió la silla del suelo y volvió a sentarse frente al escritorio, dispuesto a pasar la noche entera revisando cada documento hasta que no quedara ninguna duda. Las horas transcurrieron lentas mientras Tomás desentrañaba el laberinto de transacciones y registros. Sus ojos ardían por la falta de sueño y la luz insuficiente, pero se negaba a detenerse. Cada página revelaba nuevas conexiones, nuevos nombres, nuevas traiciones. Fue cerca del amanecer cuando encontró el error en su razonamiento. Había asumido que los sellos del ducado implicaban la participación directa de Leandro de Montferrat, pero una lectura más cuidadosa de los documentos revelaba una realidad diferente. Los sellos eran falsificaciones, copias hábiles pero imperfectas, realizadas por alguien con acceso al diseño original pero sin el molde auténtico. Las diferencias eran sutiles, invisibles para un observador casual, pero inconfundibles para alguien entrenado en verificar documentos como él. Y entonces, siguiendo el rastro de las falsificaciones, Tomás descubrió quién era el verdadero responsable: Héctor de Luján. El nombre aparecía una y otra vez, a veces directamente, otras oculto detrás de intermediarios que Tomás logró identificar cruzando referencias con otros registros. Héctor había sido el ejecutor de cada una de aquellas traiciones. Había sobornado a funcionarios menores para obtener copias de los sellos ducales. Había manipulado contratos para despojar a las familias aliadas de Montferrat. Había orquestado la caída de los Mendoza y los Estrada con una paciencia que revelaba una ambición sin límites. Pero lo más perturbador era el propósito detrás de aquella conspiración. Los documentos mostraban que cada familia destruida había tenido una conexión directa con el ducado de Montferrat. Eran aliados, socios comerciales, incluso parientes lejanos. Su caída había debilitado progresivamente la posición del duque, erosionando su red de apoyo hasta dejarlo vulnerable. Y ahora, cuando Leandro de Montferrat necesitaba desesperadamente una alianza para estabilizar su posición, solo quedaba una casa lo suficientemente fuerte para ofrecerla: los Luján. La supuesta deuda entre las dos casas comenzaba a revelarse como una ficción conveniente, un pretexto fabricado para justificar un matrimonio que consolidaría el poder de Héctor sobre un ducado que él mismo había debilitado desde las sombras. Tomás dejó caer los documentos sobre el escritorio, sintiendo cómo el peso de aquel descubrimiento lo aplastaba. Héctor de Luján no era simplemente un noble ambicioso buscando una alianza ventajosa. Era un depredador que había pasado años preparando el terreno para este momento, destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Y Clara Benavides estaba a punto de convertirse en su siguiente víctima.
El escribano se frotó los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía dos opciones. Podía presentar los documentos ante el duque Leandro, exponer las maquinaciones de Héctor y confiar en que la justicia prevalecería. Pero eso significaba desatar un escándalo que podría destruir el ducado entero, arrastrando a inocentes en el proceso. Las familias de los sirvientes, los comerciantes que dependían del palacio, todos sufrirían las consecuencias de una confrontación abierta entre las dos casas. La otra opción era callar, completar su trabajo, cobrar su pago y marcharse, dejando que Clara caminara hacia un matrimonio con un hombre capaz de cualquier cosa. Ninguna alternativa era aceptable. Tomás necesitaba hablar con ella, advertirle, darle la oportunidad de tomar su propia decisión con toda la información disponible. Era lo mínimo que podía hacer antes de decidir su próximo movimiento. Encontrar un momento a solas con la futura novia resultó más difícil de lo esperado. Clara estaba constantemente rodeada de modistas, doncellas y funcionarios que supervisaban cada detalle de los preparativos. Tomás la observaba desde lejos durante las comidas en el gran salón, incapaz de acercarse sin levantar sospechas. Fue ella quien finalmente creó la oportunidad. Durante la tercera noche después de su descubrimiento, Tomás recibió una nota sin firma deslizada bajo la puerta de su habitación. Solo contenía 2 palabras: jardines, medianoche. El corazón le latía con fuerza cuando cruzó el patio interior y se adentró en los jardines del ducado, siguiendo los senderos de grava iluminados apenas por la luna menguante. La encontró junto a una fuente decorada con figuras de ninfas, envuelta en una capa oscura que ocultaba su rostro. «Gracias por venir», susurró Clara cuando él se acercó. «Sé que es arriesgado. ¿Cómo supo que aceptaría? No lo sabía. Pero después de lo que me dijo en la biblioteca, necesitaba intentarlo». «Usted sabe algo que no me ha contado». Tomás vaciló. Una vez que pronunciara las palabras, no habría vuelta atrás. Pero la determinación en los ojos de Clara, visible incluso en la penumbra, lo convenció de que ella merecía la verdad. «Héctor de Luján no es quien dice ser», comenzó manteniendo la voz baja. «He encontrado documentos que lo vinculan con la caída de varias familias aliadas del ducado. Los Mendoza, los Estrada, los Villareal. Todos fueron destruidos mediante maniobras fraudulentas y las pruebas señalan a Héctor como el responsable». Clara no respondió de inmediato. Su rostro permaneció inmóvil, pero Tomás notó cómo sus manos se cerraban en puños bajo la capa. «¿Estás seguro?» «Completamente». Usó sellos falsificados del ducado para dar legitimidad a las transacciones. Ha pasado años debilitando la posición del duque Leandro, destruyendo a sus aliados uno por uno hasta dejarlos sin opciones. Esta boda no es para saldar una deuda, es el movimiento final de una conspiración que comenzó hace mucho tiempo. El silencio se extendió entre ellos mientras Clara procesaba la información. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con una emoción que Tomás no logró identificar. Sabía que algo estaba mal. Desde el primer momento en que lo vi, sentí que había algo oscuro detrás de su sonrisa, pero me convencí a mí misma de que estaba imaginando cosas. Quería creer que el matrimonio podría ser soportable. Todavía puede escapar si los documentos se hacen públicos. ¿Y destruir el ducado en el proceso? Clara negó con la cabeza. Hay demasiadas personas que dependen de la estabilidad de este lugar. Sirvientes, artesanos, familias enteras que perderían todo si estalla un escándalo. ¿Prefiere sacrificarse por ellos? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno. Clara alzó la mirada hacia el cielo estrellado, como buscando respuestas en las constelaciones. «No lo sé», admitió finalmente. «No sé qué es lo correcto. Solo sé que no puedo tomar una decisión sin conocer todas las consecuencias». Tomás asintió, comprendiendo su dilema.
Él mismo había pasado noches enteras debatiéndose entre las mismas opciones, incapaz de encontrar un camino que no dejara víctimas a su paso. «Guardaré los documentos a salvo», prometió. «Cuando decida qué hacer, estarán disponibles, pero debe saber que Héctor es peligroso. No vacilará en destruirla si descubre que usted sabe la verdad. Lo tendré en cuenta». Se separaron sin más palabras, cada uno regresando por senderos diferentes para evitar ser vistos juntos. Pero mientras Tomás caminaba de vuelta a su habitación, no podía sacudirse la sensación de que aquella conversación había cambiado algo fundamental en el curso de los acontecimientos. Clara Benavides ya no era simplemente una víctima pasiva del destino. Había rabia en sus ojos, una llama que comenzaba a arder donde antes solo había resignación. Y eso podía ser el principio de algo inesperado. Los días siguientes trajeron señales cada vez más claras de la verdadera naturaleza de Héctor de Luján. Durante una cena privada organizada para que los prometidos se conocieran mejor, el noble hizo un comentario que heló la sangre de Clara. Un sirviente había tropezado mientras servía el vino, derramando algunas gotas sobre el mantel bordado. El muchacho, un joven de apenas 15 años, se deshizo en disculpas mientras limpiaba el desastre con manos temblorosas. «Deberían azotar a estos incompetentes», murmuró Héctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es la única forma de enseñarles disciplina». Clara sintió que el estómago se le revolvía. Mantuvo la compostura con un esfuerzo que le costó cada gramo de autocontrol. «Fue un accidente», respondió con voz medida. «El muchacho está nervioso por la presencia de tantos invitados. Los accidentes son síntomas de debilidad. En mi casa, la debilidad no se tolera». La forma en que pronunció aquellas palabras dejó claro que no hablaba solo de sirvientes. Clara sostuvo su mirada durante un instante más largo de lo apropiado, buscando al hombre amable que había fingido ser durante su primer encuentro. No encontró nada, solo frialdad calculadora detrás de una máscara que comenzaba a resquebrajarse. Héctor debió notar su escrutinio, porque su expresión se suavizó de inmediato, recuperando la calidez artificial que había desplegado desde su llegada. «Disculpe mi brusquedad», dijo con una sonrisa encantadora. «Los asuntos de mi casa me tienen preocupado. No debería desquitarme con inocentes». Pero el daño estaba hecho. Clara había visto lo que se ocultaba debajo, y esa imagen no podía borrarse. Aquella noche, mientras Margarita la preparaba para dormir, Clara permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. La anciana notó su estado de ánimo y le acarició el cabello con la ternura de siempre. «¿Qué te preocupa, mi niña?» «Nada importante», mintió Clara. «Solo nervios por la boda». Margarita la observó con los ojos sabios de quien ha vivido demasiado para creer en mentiras piadosas. «He servido en este palacio durante 40 años. He visto matrimonios felices y matrimonios desgraciados, y puedo reconocer el miedo cuando lo veo». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No podía contarle la verdad a Margarita. La anciana había sacrificado demasiado por ella, y no soportaría añadir otra carga a sus hombros cansados. «Todo estará bien», dijo con una convicción que no sentía. «Te lo prometo». Mientras tanto, el duque Leandro de Montferrat observaba el desarrollo de los acontecimientos con una pasividad que desconcertaba a sus consejeros. Los rumores sobre irregularidades en los archivos habían comenzado a circular entre los funcionarios menores. Algunos susurraban que el escribano había encontrado documentos comprometedores. Otros especulaban sobre posibles fraudes en las transacciones de tierras. Don Aurelio sugirió postergar la boda hasta que se aclararan las habladurías, pero el duque rechazó la propuesta con un gesto desdeñoso. «Los rumores son el pasatiempo de los ociosos», declaró. «La boda se celebrará según lo planeado». Lo que nadie comprendía era que Leandro no ignoraba los rumores.
Los monitoreaba cuidadosamente, observando cómo se propagaban por los pasillos del palacio como ondas en un estanque. No castigaba las filtraciones porque quería que la información circulara. No intervenía porque cada palabra susurrada acercaba un poco más el momento que había estado esperando. El duque había aprendido hacía mucho tiempo que el poder verdadero no residía en el control absoluto, sino en la capacidad de predecir los movimientos de los demás. Y él había predicho cada uno de los pasos que habían conducido hasta este momento. La víspera de la boda, Leandro convocó a Clara para una audiencia privada. Ella acudió con el corazón acelerado, temiendo que el duque hubiera descubierto sus conversaciones secretas con Tomás. Pero cuando entró en el estudio, encontró a Leandro contemplando un objeto pequeño entre sus manos, completamente ajeno a cualquier preocupación mundana. «Acércate, Clara». Ella obedeció, deteniéndose frente al escritorio donde el duque extendía un pañuelo de seda antiguo. La tela estaba desgastada por el tiempo, pero el bordado que la adornaba permanecía visible, un escudo de armas con 2 rosas entrelazadas sobre un campo azul. «¿Reconoces este símbolo?», preguntó Leandro. Clara negó con la cabeza, aunque algo en el diseño le resultaba vagamente familiar. «Es el emblema de la casa Benavides, tu familia». Las palabras golpearon a Clara con la fuerza de una revelación. Nunca había visto el escudo de sus padres. Había sido demasiado pequeña cuando murieron, y ningún objeto familiar había sobrevivido al incendio que consumió su hogar después de la epidemia. ¿De dónde lo sacó? «Lo guardé durante años, esperando el momento adecuado para devolvértelo». El duque le entregó el pañuelo con una solemnidad que Clara no comprendía. «Tu padre era un hombre honorable, aunque humilde. Mereces llevar algo de él contigo». Clara tomó la tela entre sus manos, sintiendo el peso de una historia que desconocía. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero antes de que pudiera formular ninguna, Leandro añadió: «Los símbolos sobreviven a las palabras. Recuérdalo mañana». «No entiendo qué significa eso». «Lo entenderás cuando sea el momento». La respuesta críptica dejó a Clara más confundida que antes, pero algo en el tono del duque le indicó que no obtendría más explicaciones. Se despidió con una reverencia y regresó a su habitación, apretando el pañuelo contra su pecho como si fuera un talismán. Aquella noche el sueño la eludió por completo. Clara permanecía despierta en su cama, contemplando el techo mientras su mente repasaba cada conversación, cada descubrimiento, cada momento de los últimos días. Las revelaciones de Tomás sobre Héctor, el comentario despectivo durante la cena, el pañuelo misterioso y las palabras del duque. Pensó en Margarita, durmiendo en la habitación contigua, sin sospechar nada. En los sirvientes que perderían su sustento si ella provocaba un escándalo. En las familias que habían sido destruidas por la ambición de Héctor y que jamás obtendrían justicia si ella permanecía en silencio. El dilema la desgarraba. Cada opción implicaba sacrificar algo valioso. Si huía, abandonaría a quienes amaba. Si se quedaba, se convertiría en prisionera de un monstruo. Pero entonces, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, Clara tomó el pañuelo entre sus manos y lo observó detenidamente. El emblema de su familia, rescatado del olvido por razones que no comprendía. Un símbolo que sobrevive a las palabras. Y de pronto, con una claridad que la sorprendió, supo lo que tenía que hacer. No podía salvar a todos. No podía proteger a Margarita sin sacrificarse ella misma. No podía permanecer en silencio sin convertirse en cómplice de las atrocidades de Héctor. Pero sí podía elegir su propio destino. Por primera vez en su vida, podía tomar una decisión que fuera verdaderamente suya. Se vistió con rapidez y salió de su habitación antes de que el palacio despertara por completo.
Encontró a Tomás en los archivos, donde había pasado otra noche revisando documentos, con ojeras profundas y expresión agotada. «Necesito que estés listo», le dijo sin preámbulos. «Durante la ceremonia, cuando yo dé la señal, entrarás con los documentos y expondrás todo». Tomás la miró con sorpresa. «¿Estás segura? Una vez que lo hagamos, no habrá vuelta atrás». «Lo sé». Clara apretó el pañuelo que llevaba oculto en su manga. «Pero prefiero cargar con la culpa de abandonar a quienes amo que vivir encadenada a ese hombre. Al menos así tendré la libertad de buscar otra forma de protegerlos». «¿Cuál será la señal?». Clara pensó durante un instante. «Dejaré caer algo al suelo. Cuando lo veas, sabrás que es el momento». Tomás asintió, comprendiendo que no había más que discutir. Los dados estaban lanzados. «Después de la exposición, huiremos juntos», añadió él. «Tengo contactos en la frontera que pueden ayudarnos a cruzar. No será una vida fácil, pero será una vida libre». Clara sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa triste, cargada de todo lo que estaba a punto de perder, pero también iluminada por algo que había creído extinguido: esperanza. «Entonces será mañana», dijo. «Mañana todo cambiará». Y mientras el sol terminaba de alzarse sobre el ducado de Montferrat, iluminando un día que quedaría grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron, ni Clara ni Tomás sospechaban que alguien más había estado observando cada uno de sus movimientos. En su estudio, el duque Leandro de Montferrat dejó la pluma con la que acababa de firmar un documento que llevaba semanas esperando su rúbrica. Un decreto de arresto, con el nombre de Héctor de Luján escrito en tinta negra, y una fecha de ejecución que coincidía exactamente con el día de la boda. El ajedrecista había anticipado cada movimiento. Ahora solo faltaba que las piezas ocuparan sus lugares. Las campanas del ducado comenzaron a repicar al amanecer, anunciando el día que supuestamente cambiaría el destino de Montferrat. El sonido metálico se extendió por valles y colinas, convocando a nobles, comerciantes, artesanos y campesinos a presenciar el enlace que saldaría la antigua deuda entre dos casas rivales. Clara Benavides despertó con el primer tañido, aunque en realidad no había dormido. Había pasado las horas previas contemplando el techo de su habitación, repasando mentalmente cada detalle del plan que había acordado con Tomás. El pañuelo descansaba bajo su almohada, un pedazo de tela que en pocas horas se convertiría en el detonante de una explosión que nadie anticipaba. Margarita entró poco después, con el vestido de novia colgando de sus brazos. La tela blanca brillaba con los primeros rayos del sol, adornada con encajes delicados y pequeñas perlas cosidas a mano. Era una prenda hermosa, digna de una princesa, pero Clara la contempló como quien observa su propia mortaja. «Es precioso», murmuró la anciana con voz emocionada. «Nunca imaginé que llegaría este día». Clara se obligó a sonreír mientras Margarita la ayudaba a vestirse. Cada capa de tela que cubría su cuerpo se sentía como un eslabón más de una cadena que pronto rompería. Pero no podía revelar sus intenciones. No todavía. Margarita sufriría lo suficiente cuando todo terminara. No tenía sentido adelantar el dolor. «¿Estás temblando?», observó la criada mientras ajustaba el corsé. «¿Tienes frío?». «Solo nervios». «Es natural. Todas las novias tiemblan el día de su boda». Margarita le acarició la mejilla con ternura. «Pero todo saldrá bien, mi niña. Ya lo verás». Clara asintió sin responder, incapaz de pronunciar las mentiras que habrían tranquilizado a la mujer que la había criado. En unas horas, Margarita descubriría que su niña no era la muchacha obediente que creía conocer, y esa revelación, más que cualquier otra cosa, era a lo que desgarraba el corazón de Clara. Cuando el vestido estuvo completo y el velo colocado sobre su cabello recogido, Clara se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña, pálida, hermosa, de una manera etérea, con ojos que ocultaban tormentas detrás de una calma artificial.
Deslizó el pañuelo dentro de su manga con un movimiento que Margarita no notó. El emblema de los Benavides quedó oculto contra su piel, un recordatorio silencioso de quién era realmente y de lo que estaba a punto de hacer. La capilla principal del ducado se había transformado para la ocasión. Guirnaldas de flores blancas colgaban de las columnas de piedra, velas encendidas iluminaban cada rincón, y el altar resplandecía con ornamentos dorados que reflejaban la luz de las vidrieras. Los bancos de madera tallada estaban ocupados hasta el último asiento, y quienes no habían encontrado lugar permanecían de pie en los pasillos laterales, estirando el cuello para no perderse ningún detalle. El duque Leandro ocupaba un lugar privilegiado en la primera fila, vestido con sus mejores galas, pero manteniendo la expresión serena que lo caracterizaba. A su lado, los consejeros intercambiaban comentarios en voz baja, algunos visiblemente incómodos con el enlace, pero incapaces de expresar sus reservas públicamente. Héctor de Luján esperaba junto al altar con la postura erguida de quien sabe que está a punto de alcanzar todo lo que siempre deseó. Su traje oscuro contrastaba con la blancura del entorno, y su sonrisa mostraba una confianza que rayaba en la arrogancia. Observaba la entrada de la capilla con la impaciencia de un depredador, aguardando a su presa. Los murmullos cesaron cuando las puertas principales se abrieron. Clara apareció en el umbral, sostenida del brazo de un funcionario mayor que haría las veces de padrino en ausencia de familia biológica. El vestido arrastraba una cola de encaje que dos doncellas cargaban con reverencia, y el velo cubría su rostro como una nube de seda translúcida. Caminó por el pasillo central con pasos medidos, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Algunos invitados suspiraban ante la belleza de la escena. Otros intercambiaban comentarios sobre la fortuna de una huérfana que había ascendido tan alto. Nadie sospechaba que aquella novia delicada estaba a punto de incendiar todo lo que los rodeaba. Cuando llegó al altar, el funcionario entregó su mano a Héctor con una inclinación formal. Los dedos del noble se cerraron sobre los suyos con una firmeza que pretendía ser tranquilizadora, pero que Clara sintió como una garra. «Estás radiante», susurró él, inclinándose hacia su oído. Sabía que este día llegaría. Clara no respondió. Mantuvo la mirada fija en el sacerdote que se preparaba para iniciar la ceremonia, concentrándose en mantener la compostura mientras su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. El religioso alzó las manos pidiendo silencio. «Hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la sagrada unión entre Héctor de Luján y Clara Benavides, un enlace que sellará la paz entre dos casas y asegurará la prosperidad de nuestras tierras». Las palabras fluían con la cadencia ensayada de quien ha oficiado docenas de ceremonias similares. Clara las escuchaba como si llegaran desde muy lejos, atravesando capas de niebla que separaban su cuerpo de su mente. Buscó con la mirada las puertas laterales de la capilla. Estaban cerradas, pero sabía que Tomás aguardaba detrás de ellas, con los documentos preparados y el corazón tan acelerado como el suyo. ¿Aceptas tú, Héctor de Luján, tomar a Clara Benavides como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Acepto. La respuesta de Héctor resonó con una seguridad que hizo que varios invitados asintieran con aprobación. El noble apretó la mano de Clara con más fuerza, como si temiera que pudiera escapar en cualquier momento. El sacerdote se volvió hacia ella. ¿Y tú, Clara Benavides, aceptas a Héctor de Luján como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? El silencio se extendió por la capilla. Todos los ojos estaban fijos en la novia, esperando la palabra que completaría el ritual. Clara separó los labios y dejó caer el pañuelo. La tela de seda descendió lentamente hacia el suelo de mármol.
como una pluma blanca cayendo en un día sin viento. El emblema de los Benavides quedó visible para quienes estaban lo suficientemente cerca para reconocerlo. Durante un instante que pareció eterno, nada sucedió. Entonces, las puertas laterales se abrieron de golpe. Tomás Calderón irrumpió en la capilla sosteniendo un fajo de documentos sobre su cabeza. Su voz, amplificada por la acústica del recinto sagrado, alcanzó cada rincón del lugar. «Este hombre es un criminal. Tengo pruebas de que Héctor de Luján destruyó a las familias Mendoza, Estrada y Villarreal mediante fraudes y traiciones». El caos estalló como una tormenta contenida demasiado tiempo. Los invitados se pusieron de pie, gritando preguntas que nadie respondía. El sacerdote retrocedió, tropezando con sus propias vestiduras. Los guardias del ducado desenvainaron sus espadas sin saber hacia dónde apuntar. Héctor soltó la mano de Clara como si quemara. «¿Qué significa esto?», rugió, girándose hacia el escribano que avanzaba por el pasillo central. «¿Quién te ha autorizado a interrumpir mi boda?». «La verdad me autoriza». Tomás alzó los documentos para que todos pudieran verlos. Ventas ilegales de tierras, sobornos a funcionarios, sellos ducales falsificados para despojar a familias inocentes. Todo está aquí, firmado por su propia mano. Clara aprovechó el momento de confusión para arrancar el velo de su rostro. «Es verdad», gritó con una voz que no sabía que poseía. «Este hombre ha pasado años destruyendo a los aliados del ducado para forzar este matrimonio. La deuda que supuestamente saldamos hoy es una mentira». Los murmullos se transformaron en gritos. Algunos nobles exigían explicaciones. Otros intentaban abandonar la capilla antes de verse envueltos en el escándalo. Una mujer se desmayó en los brazos de su acompañante y varios sirvientes corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Héctor dio un paso hacia Clara con el rostro deformado por la furia. «¡Mientes! Esto es una conspiración para humillarme». «Los documentos no mienten». Clara retrocedió manteniendo distancia. «Pregúntale a los Mendoza cómo perdieron sus tierras. Pregúntale a los Estrada por qué murieron en la miseria. Sus crímenes están escritos en tinta que no puedes borrar». Héctor se abalanzó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, soldados del ducado surgieron de entre la multitud. Llevaban armaduras ligeras y expresiones de profesionales cumpliendo órdenes. Rodearon al noble en segundos, bloqueando cualquier intento de escape. «¿Qué hacen?», Héctor forcejeó contra los brazos que lo sujetaban. «Soy el prometido de esta mujer. Exijo hablar con el duque». El capitán de la guardia extrajo un documento sellado de su jubón. «Por decreto de su excelencia Leandro de Montferrat, Héctor de Luján queda arrestado bajo cargos de traición, fraude y conspiración contra familias aliadas del ducado. La orden fue firmada hace 3 días». 3 días. La revelación atravesó el caos como un rayo. El decreto existía antes de la boda, antes de la interrupción de Tomás, antes de que Clara dejara caer el pañuelo. Pero nadie tuvo tiempo de procesar las implicaciones. Los soldados arrastraron a Héctor hacia la salida mientras él gritaba maldiciones y amenazas que nadie escuchaba. La multitud se apartó para dejarlos pasar, algunos escupiendo al prisionero, otros aplaudiendo como si presenciaran el castigo de un villano en una obra de teatro. Clara sintió que Tomás la tomaba del brazo. «Tenemos que irnos, ahora». La condujo hacia una puerta trasera que daba a los jardines del palacio. Corrieron entre setos y fuentes sin mirar atrás, esquivando a sirvientes confundidos y guardias distraídos por el escándalo. En las caballerizas, 2 caballos ya ensillados los esperaban, preparados por algún aliado anónimo que Tomás había mencionado sin dar detalles. Montaron en segundos y espolearon a los animales hacia la salida del ducado. Pero antes de cruzar el portón principal, Clara cometió el error de mirar atrás y vio a Margarita. La anciana estaba de pie en el patio del palacio.
rodeada de sirvientes que comentaban los acontecimientos sin comprender del todo lo que había sucedido. Sus ojos buscaban algo entre el caos, y cuando encontraron a Clara sobre el caballo, su expresión se desmoronó. No había acusación en su mirada, no había ira ni decepción, solo un dolor profundo, el tipo de dolor que surge cuando alguien que amas se convierte en un extraño sin previo aviso. Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras obligaba al caballo a continuar. «Lo siento», susurró, aunque sabía que Margarita no podía escucharla. «Lo siento tanto». Pero no se detuvo. Algunas cadenas solo podían romperse dejando pedazos de uno mismo atrás. Cabalgaron durante horas por caminos secundarios que serpenteaban entre bosques y colinas, evitando las rutas principales donde podrían encontrarse con patrullas o viajeros curiosos. El sol alcanzó su cenit y comenzó su descenso hacia el horizonte mientras los caballos devoraban las leguas que los separaban de la frontera. Cuando finalmente cruzaron el límite del ducado, marcado por un viejo mojón de piedra cubierto de musgo, Tomás detuvo su montura. «¡Lo logramos!», dijo con la voz ronca por el agotamiento. «Estamos fuera de su jurisdicción». Clara desmontó con piernas que apenas la sostenían. Contempló el mojón durante un largo momento, procesando la realidad de lo que acababa de hacer. Había abandonado todo lo que conocía. Había dejado atrás a la única persona que la había amado incondicionalmente. Había quemado cada puente que la conectaba con su pasado. Y sin embargo, por primera vez en su vida, se sentía libre. «Hay una posada a media legua de aquí», continuó Tomás, desmontando a su lado. «Podemos descansar y planear nuestro próximo movimiento». La posada era un edificio humilde de madera y adobe, frecuentado por comerciantes de paso y viajeros sin pretensiones. El posadero los recibió sin hacer preguntas, aceptando las monedas que Tomás depositó en su mano con la discreción de quien ha aprendido a no entrometerse en asuntos ajenos. La habitación que les asignaron era pequeña pero limpia, con una cama estrecha, una mesa desvencijada y una ventana que daba al camino principal. Clara se dejó caer en una silla mientras Tomás cerraba la puerta con el pestillo. «No puedo creer que funcionara», murmuró ella. «Funcionó mejor de lo que esperaba». Tomás se sentó frente a ella, con una sonrisa agotada pero genuina. «¿Viste las caras de los invitados cuando leyó las acusaciones? Nadie lo esperaba. Héctor menos que nadie». «Exacto. Y ahora está encerrado en las mazmorras del ducado, esperando un juicio que no puede ganar. Los documentos son irrefutables». Clara asintió, pero algo en su pecho le impedía celebrar plenamente. Las imágenes del día seguían reproduciéndose en su mente. El caos en la capilla, los gritos de Héctor, el rostro destrozado de Margarita. «¿Crees que el duque lo sabía?», preguntó de pronto. Tomás frunció el ceño. ¿Que sabía qué? Todo. Los crímenes de Héctor, la conspiración para debilitar al ducado. Clara se mordió el labio. Algo no encaja. El decreto de arresto fue firmado 3 días antes de la boda. Eso significa que Leandro ya conocía la verdad cuando me convocó a su estudio, cuando me dio el pañuelo. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. «Quizás descubrió los documentos después de que tú los encontraste», sugirió Tomás, sin mucha convicción. «O quizás siempre lo supo». La posibilidad quedó flotando en el aire como humo que se niega a disiparse. «No importa ahora», decidió Clara finalmente. «Lo que importa es que Héctor será castigado por sus crímenes. Las familias que destruyó tendrán justicia, y nosotros somos libres». Tomás asintió, aunque su expresión sugería que él también albergaba dudas que prefería no expresar. «Deberíamos dormir», dijo. «Mañana tenemos que decidir hacia dónde vamos». Clara se acomodó en la cama estrecha mientras Tomás se envolvía en una manta sobre el suelo. El agotamiento la venció en minutos, arrastrándola a un sueño sin sueños donde no existían duques manipuladores, ni criadas abandonadas,
ni prometidos encarcelados. Por primera vez en semanas, durmió en paz, pero en el ducado de Montferrat, la noche contaba una historia diferente. El palacio había recuperado una calma superficial después del escándalo de la mañana. Los invitados habían partido con prisa, ansiosos por regresar a sus hogares y difundir los rumores que alimentarían conversaciones durante meses. Los sirvientes limpiaban la capilla en silencio, retirando las guirnaldas de flores que ahora parecían marchitas y obscenas. En las mazmorras subterráneas, Héctor de Luján gritaba amenazas que nadie escuchaba. Sus gritos rebotaban contra paredes de piedra que habían contenido a cientos de prisioneros antes que él, y que contendrían a cientos más después de que su nombre se convirtiera en una nota al pie en los registros históricos. Y en su estudio privado, el duque Leandro de Montferrat contemplaba el horizonte a través de la ventana, observando cómo las últimas luces del crepúsculo se desvanecían sobre las montañas. Un sirviente entró con una reverencia. «Excelencia, el prisionero ha sido asegurado en la celda más profunda. Los guardias informan que no dejará de gritar. ¡Que grite! Las piedras no tienen oídos». También quería informarle que el pueblo aclama su nombre en las plazas. Dicen que ha purgado la corrupción del ducado y que es un gobernante justo. Leandro esbozó una sonrisa casi imperceptible. La justicia tiene muchas formas. Algunas son más convenientes que otras. El sirviente vaciló, claramente confundido por la respuesta, pero no se atrevió a pedir aclaraciones. ¿Hay algo más que necesite, Excelencia? Sí. Trae tinta, pluma y papel sellado. Tengo una carta que escribir. Cuando el sirviente se retiró, Leandro se acercó a su escritorio y extrajo un documento que había mantenido oculto durante semanas. Era un informe detallado sobre las actividades de Héctor de Luján, compilado por espías que llevaban años infiltrados en la casa rival. Cada transacción fraudulenta, cada soborno, cada conspiración estaba documentada con una precisión que no dejaba espacio para la duda. El duque había conocido la verdad desde el principio. Había sabido que Héctor era responsable de la caída de los Mendoza, los Estrada y los Villarreal. Había comprendido que el noble ambicioso buscaba debilitar a Montferrat para después absorberlo mediante una alianza matrimonial. Había anticipado cada movimiento de su enemigo con la paciencia de quien juega una partida que abarca décadas. Pero no podía actuar directamente. Acusar a Héctor sin pruebas públicas habría provocado una guerra abierta entre las dos casas. Arrestarlo sin justificación visible habría convertido a Leandro en un tirano ante los ojos de su pueblo. Necesitaba que la verdad saliera a la luz de una manera que pareciera espontánea, inevitable, imposible de atribuir a su voluntad. Y para eso necesitaba piezas que movieran por él. Clara fue la primera, una joven inteligente, valiente a pesar de su educación sumisa, con suficiente razón para odiar un matrimonio forzado. Leandro la había elegido sabiendo que eventualmente encontraría la fuerza para rebelarse. Solo necesitaba un empujón. El pañuelo fue ese empujón. Un símbolo de su familia perdida, entregado con palabras crípticas que plantaron la semilla de la resistencia en su mente. Los símbolos sobreviven a las palabras. Una frase diseñada para que Clara la recordara en el momento crucial, cuando necesitara una señal para actuar. Tomás fue la segunda pieza. Un escribano honesto, sin ambiciones políticas, con un sentido de la justicia lo suficientemente fuerte como para arriesgarlo todo por una causa noble. Leandro había ordenado que los documentos incriminatorios fueran mal resguardados a propósito, sabiendo que un investigador meticuloso eventualmente los encontraría. El funcionario veterano que advirtió a Tomás sobre los secretos del palacio también actuaba bajo órdenes del duque. Cada palabra de aquella conversación había sido calculada para despertar la curiosidad del escribano sin revelar demasiado.
Y cuando Clara y Tomás inevitablemente se encontraron, cuando compartieron sus sospechas y decidieron actuar juntos, Leandro supo que su plan había funcionado. La fuga no fue un escape, fue la conclusión diseñada desde el principio. Clara gritó la verdad en la capilla porque creía ser valiente. Tomás expuso los documentos porque creía ser héroe, pero ambos actuaron exactamente como el duque había previsto, encendiendo el fuego que él no podía prender sin mancharse las manos. Ahora Héctor estaba encerrado, sus crímenes expuestos ante el pueblo, las familias destruidas tendrían justicia. Y Leandro emergía como el gobernante sabio que había permitido que la verdad saliera a la luz, en lugar del conspirador que había orquestado cada paso del proceso. El poder verdadero no residía en el control absoluto, residía en hacer que otros actuaran según tu voluntad, mientras creían que actuaban según la suya. El sirviente regresó con los materiales de escritura. Leandro tomó la pluma y comenzó a redactar: a quien corresponda en los territorios del norte. Por la presente, extiendo mi protección y recomendación a Clara Benavides, quien ha demostrado un coraje admirable en circunstancias difíciles. Cualquier territorio que la acoja como residente recibirá el favor del Ducado de Montferrat y podrá contar con nuestra alianza comercial y militar. Que esta carta sirva como testimonio de su carácter y como garantía de mi apoyo. Firmó el documento con el sello ducal y lo entregó al sirviente con instrucciones de enviarlo a la frontera norte. Clara nunca sabría que aquella carta existía. Nunca comprendería que su nueva vida en tierras extranjeras estaría protegida por la misma mano que la había empujado hacia la fuga. Viviría creyéndose libre, construyendo un futuro junto a Tomás, sin sospechar que incluso su libertad era parte del diseño del duque, porque Leandro de Montferrat nunca dejaba cabos sueltos. Cada pieza que había utilizado merecía un destino apropiado. Clara había servido bien, merecía prosperidad. Tomás había sido útil, merecía seguridad. Y ambos cumplirían mejor esos papeles lejos del ducado, donde no pudieran descubrir la verdad sobre lo que realmente había sucedido. El duque se acercó nuevamente a la ventana, contemplando la oscuridad que se había adueñado del paisaje. Uno nunca huye del poder, murmuró para sí mismo. Solo atraviesa el camino que él eligió. Las estrellas comenzaban a aparecer sobre Montferrat, indiferentes a las intrigas humanas que se desarrollaban bajo su luz. En algún lugar más allá de las montañas, Clara y Tomás dormían con la satisfacción de quienes creen haber cambiado el curso de la historia. Y en las mazmorras del palacio, Héctor de Luján finalmente había dejado de gritar, comprendiendo quizás que sus amenazas no tenían ningún poder en aquel lugar. Leandro cerró la ventana con un gesto pausado. El juego había terminado. O más bien, esta partida había terminado, porque siempre habría nuevas amenazas, nuevos rivales, nuevos peones que mover en el tablero infinito del poder. El Ducado de Montferrat seguiría existiendo, próspero y estable bajo su mando, mientras él continuara anticipando los movimientos de quienes pretendían desafiarlo. La última imagen de aquella noche fue la del duque sentándose frente a su escritorio, extrayendo otro documento de un cajón oculto. Un informe sobre una familia del sur que comenzaba a acumular demasiada influencia. Otro problema que resolver, otra partida que jugar, y mientras la tinta de su pluma marcaba nuevas estrategias sobre el papel, en algún lugar de la frontera norte, Clara despertó brevemente con la sensación inexplicable de que alguien la observaba. Se asomó por la ventana de la posada, buscando entre las sombras del camino desierto. No había nadie, solo el viento nocturno y el murmullo lejano de un arroyo. Tomás dormía profundamente en el suelo, agotado por la cabalgata y las emociones del día. Clara volvió a acostarse, convenciéndose de que su inquietud era producto del cansancio. Mañana comenzaría una nueva vida.
Mañana dejaría atrás todo lo que había sido y construiría algo nuevo desde las cenizas. Mañana sería libre, o al menos eso era lo que ella creía. Porque muy lejos de allí, en un estudio iluminado por velas que ardían hasta el amanecer, un hombre que había aprendido a mover el mundo sin que nadie lo notara, seguía escribiendo el futuro de todos aquellos que creían haber escapado de su alcance. El duque nunca dormía demasiado. Había demasiados tableros que vigilar, demasiadas piezas que proteger, demasiados juegos que ganar. Y Clara Benavides, sin saberlo, seguía siendo una de las más valiosas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.